En el aniversario de la muerte de Mujica, del asesinato de Mujica, un sacerdote peronista, nos va a aportar Mujica una perspectiva doctrinaria, una perspectiva histórica. Él, desde el cielo, nos guía a que podamos hablar sobre lo que hay que seguir construyendo para construir la justicia social. Vamos a hablar entonces con Diego Molina, que es funcionario del Parlasur, uno de los que el día que la tele descubra a Diego Molina la va a romper, porque además se necesita hablar de la religión, pero la religión desde un punto de vista laico sería, desde un punto de vista popular, de un punto de vista cultural. Y entonces vamos a empezar hablando también seguramente sobre el sionismo o la visión religiosa de Milei. Vamos a ir avanzando y vamos a trabajar sobre la doctrina social de la Iglesia. Diego, querido, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y también por esto, ¿no? Por empezar a poner en valor todas estos recursos que tenemos como campo popular, como fuerza política organizada, entre esos que uno que es seminarista hoy milite y pueda traer algunas cuestiones de análisis en un momento histórico en el cual gran parte de la conceptualización mística del gobierno tiene que ver con la cuestión religiosa, ¿no? El otro día me llamó uno y me dice, la guerra que hay abierta en la Argentina es una guerra religiosa. Le digo, pará, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de guerra? ¿Por qué hablamos de guerra religiosa? ¿Qué es lo que se discute con la cuestión religiosa hoy en la Argentina? ¿Por qué Milei trae estos temas? El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la eliminación del sionismo por considerarlo potencialmente discriminador, un eje discriminador racial. Ajá. Y lo comparó con el apartheid, ¿no? Lo comparó con esa estructura. ¿Quién era el pueblo elegido al final? Claro. Y entonces, en ese momento, esa resolución duró hasta el 91. El 91 la vetaron. Pero, ¿qué es lo que decía las Naciones Unidas en ese momento? Decía que el sionismo era funcional a posibles genocidios, funcional a discursos de odio, a la cancelación del otro. Bueno, hoy está claro, ¿no? Sí. Que esta interpretación teológica exagerada, brutal de los textos bíblicos lleva a considerar que, en este caso, Israel tiene una superioridad étnica por sobre los otros países, por sobre los otros pueblos, y puede argumentar incluso, como decía Lula, si lo que está pasando en Palestina no es un genocidio, ¿qué es, no? Él dice somos superiores intelectualmente y moralmente. No, y físicamente. Estéticamente. En esta idea, eso es algo del Talmud, ¿verdad? Y también de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, en donde aparece esta idea del pueblo elegido, este pueblo que Dios, un Dios de arriba hacia abajo, que solamente se le veían los pies en una carpa, decía, bueno, tienen que liberarse. La nueva comprensión de esa perspectiva teológica dice que el pueblo elegido es aquel que está oprimido, claro, aquel que sufre, ¿no? No es un espacio no es que porque sos lindo e inteligente, sino porque estás sufriendo. Ahora, ¿por qué grupos o sectores de extrema derecha como Meloni, Abascal o Milei en Argentina, que siempre estuvieron más vinculados al fascismo, al nazismo, hoy se toman de eso? Bueno, porque es funcional a la idea de cancelación del otro, porque es funcional a un discurso religioso que establece lo bueno, lo malo, quién es bueno, quién es malo, y porque además hay un portaaviones ahí anglosajón, sionista, colonialista, porque si hay algo que tiene el sionismo es que es un colonialismo tutelado por Inglaterra, y esta utilización del sionismo hoy tiene que ver con que hay 600 millones de evangelistas sionistas en toda Latinoamérica. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es justamente eso, una lectura, un análisis teológico radicalizado que pone en un lugar de superioridad étnica al pueblo de Israel por sobre todos los otros pueblos y que exacerba un mesianismo que justifica ciertas cosas, como por ejemplo, ¿por qué los evangelistas apoyan a Israel o apoyan el sionismo? Porque ellos desde la Biblia dicen que cuando Israel recupere toda su tierra va a venir el Mesías. No todos los evangelistas, sino algunos grupos. Estos grupos radicalizados que Netanyahu decía son los mejores amigos del pueblo de Israel, son del gobierno de Israel, nosotros somos los mejores amigos. Entonces esa perspectiva radicalizada, paradójicamente, en vez de ser funcional a la concordia, a la fraternidad, a lo que tendría que empujar cualquier espacio religioso o confesional, hoy
empuja a la discriminación y es la base conceptual de Milei para decir que hay una superioridad, que a él le habla Moisés, que a él le habla Dios, que él habla con los perros, y por eso desde esta otra identidad que nos trae Mujica, volver a nuestro acervo cultural, religioso, de fe, que tiene la teología del pueblo, que tiene la liberación, es tan importante hoy, porque hace parte de esta tensión, liberación o dependencia, Milei o pueblo argentino, la fuerza del cielo o la fuerza del pueblo, ¿no? Ariel Umpierre es un geopolítico que sigo y que sigue este programa. Dice que el sionismo es un mandato para aniquilar a otros, en este caso el pueblo palestino, por ejemplo, pero además que la bandera de Israel tiene que tomar entre el río Éufrates y el río Nilo, es una gran Judea o el gran Israel. Esto entonces es un proyecto imperialista que también tiene un capítulo argentino. ¿Hay una idea de plan Andinia, de ocupación de la Patagonia, o es solamente una cosa...? Bueno, una mutación rara de esta perspectiva es que, de vuelta digo, es neocolonialista y ahora se agarra de lleno con la idea de la libertad de mercado, ¿no? Claro. Entonces esa idea de la libertad de mercado choca de lleno, y ahí ya nos metemos en el segundo eje de lo que venimos charlando, que es con la doctrina social de la Iglesia. Ajá. Una doctrina social de la Iglesia que nace desde hace mucho tiempo atrás, ya en el año 300, San Juan Crisóstomo, uno de los viejos padres griegos de la Iglesia, decía: aquella cosa que te sobra en tu ropero se la estás robando al pobre, ¿no? O sea, la condena a la riqueza es algo que la Iglesia viene trayendo hace mucho. Esta neoteología colonialista de libre mercado empieza a decir, bueno, la condición humana queda en un segundo plano, somos los elegidos, tenemos que recolonizar el mundo, tenemos un mandato poderoso, se vuelve radicalmente mesiánico, se vuelve liberal en términos económicos y militarista en términos de la comprensión geoestratégica de la política. Entonces, ahí la doctrina social de la Iglesia es un recurso muy importante para comprender por qué nosotros tenemos otro acervo, un acervo cultural histórico de 2000 años de resistencia a imperialismos y a este tipo de lógicas, ¿no? Es desde hace mucho tiempo. Ahí, ya en el año 300, después de la muerte de Cristo, ya la Iglesia decía: la riqueza es pecado, ¿no? El que uno tenga más y otros tenga menos es pecado. Los bienes de la naturaleza, de la creación, son para todos. Y en el año 1891 va a aparecer un hito fundante de la doctrina social de la Iglesia, que es la Renum Novarum, o traduciéndola del latín, de las cosas nuevas. Aparecía la revolución industrial, la explotación de los obreros, y había dos miradas. Por un lado el socialismo, que decía: es sin Dios. La Iglesia va a decir: no, es con Dios, es con Dios. Y por el otro lado el liberalismo, que va a decir: no hay condición moral o ética en la relación de mercado. Que es lo que estamos viviendo hoy. No es el mercado, más allá de... Y se ordena en la libertad de mercado. Y la Iglesia va a decir: no, ojo con eso, Ojo, porque hay una vara moral, una vara ética. Y eso nos pone centralmente en el problema que tenemos hoy, donde muchos plantean un relativismo de nueva época, donde todo tiene que ser funcional al mercado, todo es light, todo es difuso. La Iglesia va a decir: no, la vara ética es importante para la política, para el mundo del trabajo, para el mundo de la sociedad. Y ahí el Papa de ese momento va a decir: se tienen que organizar en sindicatos. Los obreros se tienen que sindicalizar. Bueno, alguna derecha hubiera dicho corporativismo, ¿no? Pero la Iglesia tiene una idea de organización de los trabajadores. ¿Por qué? Para alcanzar la justicia social, ese instituto que el presidente Milei actualmente cuestiona, ¿no? La idea de que la justicia social es el robarle a un rico, digamos, es consagrar el robo, dice Milei, ¿verdad? Sí, y lo que la Iglesia va a decir es esto, ¿no? Que la creación, los bienes son de uso común, que somos administradores de los recursos, pero que tiene que haber una constante mirada de solidaridad, de sentido del bien común, de tener en cuenta al otro. Y esto también va a condicionar desde la doctrina social de la Iglesia el rol del Estado. La doctrina social de la Iglesia va a decir que el rol del Estado es clave en la promoción de las organizaciones sociales, de los movimientos cooperativistas. Va a decir que tiene una responsabilidad. Y acá hay algo que es muy fuerte y que me parece que es importante denunciarlo. La Iglesia va a deslizar la idea de que dejar lo humano en segundo término es pecado. O
sea que no pueden coexistir una religión donde yo soy muy santo, muy pulcro, muy bueno, y me desintereso de la suerte del otro, me desintereso de lo social. Eso es fuerte tenerlo en cuenta y ponerlo acá, porque muchos que hoy reivindicamos ser parte de la Iglesia, muchos empresarios y muchos de esos tipos son funcionales a estos sistemas de explotación. No lo dice Diego, lo dice la doctrina social de la Iglesia, que ser funcional a este tipo de gobiernos y de proyectos que deshumanizan es un pecado grave. ¿Por qué Mujica cuestionaba la explotación? Siendo un cura y además asumió el peronismo, siendo argentino, seguramente si hubiera estado en otro país hubiera asumido otra identidad política, pero aquí su generación de curas, de gente de la Iglesia asumió el peronismo, aquel movimiento de sacerdotes del tercer mundo que después se convirtieron en peronistas y adoptaron la identidad política. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, lo de Mujica es una muestra de un enamoramiento apasionado de este pueblo. Yo cada vez que estoy afuera y hablo de Argentina me emociono, porque este pueblo es maravilloso en términos de la capacidad de expresar rebeldía, de expresar sustancias muy potentes. Era hincha de Racing, Mujica, por ejemplo. ¿No? Como el Papa Francisco de San Lorenzo. Y vos de pincharrata. Pero fundamentalmente arrancamos de Mujica, que su viejo había sido canciller de un gobierno oligarca, que él estaba destinado a ser secretario del arzobispo, un tipo fachero de zona norte, y que un día, cuando derrocan a Perón, él estaba festejando con su familia y empieza a ver que los empleados, los laburantes de su casa estaban llorando. Y eso le produce una epifanía, diríamos en términos religiosos, una inflexión donde él dice, acá pasa algo, acá está el pueblo. Y ahí él empieza toda una búsqueda profunda que lo lleva a ser parte del Mayo francés, que lo lleva después a ir a Valle Grande a reclamar por los restos del Che, ¿no? Que lo lleva a enamorarse de eso y a cruzar, porque él pasa de la zona norte de Retiro a la villa, ¿no? Y ahí empieza a consustanciarse con ese movimiento que estaba ahí, a meterse, a organizar a los villeros, a ponerle el cuerpo, a asumir a Perón como un líder espiritual, entendiéndolo de que lo que ponía en práctica a la doctrina social de la Iglesia era el peronismo, y a meterse en una retroalimentación con el pueblo que incluso lo lleva a ser parte del Ministerio de Bienestar Social, del cual era ministro López Rega. Digo, en esto no estamos hablando de un cura, bueno, yo no me meto, no, se ensució, fue a gestionar ahí el tema de la reorganización de las villas, fue a ponerle el cuerpo, y cuando el movimiento villero dijo, no, nos están dando la espalda, no están respetando nuestro modo de construir, se fue, pero lo sometió a asamblea, que hay una imagen bellísima de una asamblea del movimiento villero peronista donde él hace la moción y los compañeros lo avalan en renunciar al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, Carlos va a ser un tipo, algunos dicen entre dos fuegos, yo digo entre dos amores, por un lado la fe, en el pueblo que se expresa en el peronismo, y por otro lado la fe en Dios que se expresa en la teología de la liberación, la teología del pueblo y la doctrina social de la Iglesia. ¿Y la doctrina social de la Iglesia y lo económico? Qué entusiasmante la charla, y bueno, esto que decía Diego, como Mujica asume la identidad en la Argentina, la identidad del peronismo, que es la identidad de los humildes, de los trabajadores. Y está profundamente relacionada. Nuestro Papa Francisco hoy habla de una economía con rostro humano, ¿no? Volver a una economía con rostro humano, y la antítesis de esto es lo que expresa Milei. Por lo tanto, es muy importante resignificarlo. Ahí está el Papa, y volver resignificar la idea de tierra, techo y trabajo. Mujica fue un impulsor no de la erradicación de las villas, sino de la integración de los barrios populares. Como ayer y hoy, nuestro Papa Francisco habla de tierra, techo y trabajo como derechos sagrados, y en esas 3T se condensan la integración sociourbana en los barrios populares, por lo que trabajó Mujica y por lo que hoy muchos compañeros y compañeras se organizan en cooperativas, se han organizado y se siguen organizando para hacer obras en los barrios y llevar dignidad. Algo que está poniendo en jaque hoy el gobierno de Milei, ¿no?
hablaba de los poetas sociales, el Papa Francisco. Sí, y también Francisco fue muy claro en esto de hablar de los mesías sin historia, ¿no? De confiar en los mesías sin historia, en la reivindicación de justamente esto que tenemos nosotros, que es una historia consistente. Mujica está enterrado en la Villa 31, Claro. está ahí en el barrio, ¿no? Richardelli está en el Bajo Flores. Esos curas se encarnaron, se quedaron ahí, y hay un gran movimiento. Y en los el sectores interior del populares. país, tantos curas, Tantos no solamente los curas. Angelelli lo conocido, sino tantos Tanto. curas. Ya tenemos una santa, inclusive, en Santiago del Estero. Y tanto de nosotros que por ir a misa terminamos en este compromiso, digamos, ¿no? Porque en el barrio era lo que nos contenía, lo que nos daba sentido. Francisco a la doctrina social de la Iglesia le va a agregar dos dimensiones que son centrales. Por un lado, la Laudato Si, la comprensión de la naturaleza, de la casa común, como un bien esencial y como algo con lo que nosotros entramos en diálogo. Esa mirada la tenían nuestros originarios, ¿no? De ver a la tierra como un ser viviente, tierra. claro, y Francisco desde Roma lo va a construir. Y después esto de Francisco decir, si quieren mirar un ensayo de mejor sociedad, si quieren mirar un ensayo de mejor política, miren a los movimientos sociales, ¿no? Estos que hoy son perseguidos por el protocolo antipiquete. Y qué coincidencia que Carlos Mujica, cuando hablaba de Dios, cuando hablaba de la ternura, hablaba de ese Dios que estaba metido ahí, en los pobres, en el movimiento villero peronista, en los barrios. Y desde ese lugar nosotros también reivindicamos la memoria de Carlos, militando cotidianamente por continuar, no solamente desde lo que sentimos, sino desde una aplicación doctrinaria de lo que creemos y de la continuidad histórica de que la memoria de Carlos se sostiene, se reivindica y crece en cada comedor, en cada actividad que hacemos cotidianamente en nuestro barrio. Los dirigentes, pero también cada compañero y compañera de nuestros territorios. El Gringo Castro, compañero de la UTEP, cuenta siempre, como está con los misioneros de Francisco, cuenta siempre que él sale a caminar por los barrios con la Virgen y que dice, no hay barrio en lo que no salga la gente a marchar con nosotros, a saludarnos, y la Virgen unifica, dice. Inclusive unifica no solamente a los católicos, sino que unifica también a los evangélicos. Y en este momento de crisis de fe, de identidad, de propuesta estratégica de la nación y demás, la Virgen, que es portadora de la justicia social, también unifica a vastos sectores no creyentes. Entonces, es probable que Mujica hubiera tenido, es por lo menos seguro, que hubiera tenido eso, de haber podido organizar, como fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, como son actualmente los curas villeros, a la comunidad, porque son portadores de la cosa comunitaria, justamente, de esa fe, de la propuesta económica, de la propuesta política, porque no puede haber propuesta económica si no hay distribución, si no hay justicia social, si no se palia el hambre. El hambre no se palia en comedores, los comedores son instrumentos para la organización comunitaria, pero el hambre se palia con trabajo, ¿no es cierto? Y entonces, doctrina social de la Iglesia y trabajo van de la mano, ¿verdad? Es un programa económico, no solamente un programa de fe. Sí, el mundo del trabajo para la Iglesia va a ser el lugar donde el hombre pone toda su capacidad creativa de dialogar con la naturaleza y producir colectivamente con otros, ¿no? La riqueza, esa riqueza cuando es choreada por otro, la Iglesia va a decir eso es un pecado, ¿no? Y Mujica, esto que vos decías, Gastón, en esta tensión que estamos hoy entre una perspectiva colonialista que nos viene a robar, a saquear, todas nuestras identidades, nuestro club de fútbol, la Virgen de Luján, nuestros barrios, pero también Mujica vienen como un refuerzo muy potente en este debate. Por eso que este fin de semana, cuando se llene el Luna Park de gente de las villas, en un festival y una misa por Mujica, yo creo que eso va a ser un golpe de vuelta duro a esta idea del relativismo que es funcional a un nuevo colonialismo, desde una identidad barrial, pobre de los orcos de abajo, que reivindica que nosotros también tenemos una historia hacia atrás, pero también hacia adelante de lucha, de resistencia, de reivindicaciones también. Increíble que Mujica, a 50 años de su fallecimiento, nos traiga tormentas ideológicas para un mundo en paz, en la paz de los cementerios que nos ha traído el neoliberalismo de este último tiempo, donde el pobre considera que está bien despedir a otro, o no, cuando hay pobres, no todos los pobres, por supuesto, pero donde hay hombres y mujeres que han sido calados por el individualismo, por la idea de que el otro come en un comedor, tiene un plan, es estatal o es obrero y no se calificó. Entonces esa idea de sociedad desorganizada, de comunidad
que no se hizo, de individualismo, de masa que no es pueblo, es muy cuestionada por la figura de Mujica. Todo lo que trajiste, muy bien además ordenado, nos trae una Argentina que fue y que puede volver a ser, en la medida que recuperemos la fe, ¿no? Carlos es el ejemplo del tipo que se la juega, ¿no? Que va a buscar a Perón en el charter, que está ahí el día de lo de Seiza, que está en el barrio, que va a buscar al pibe que está preso. Y hoy los curas villeros han elegido como lema, y quizás este pueda hacer un cierre, para recordar a Carlos, este lema: la comunidad organizada recuerda a Carlos Mujica. Desde este lema se van a estar convocando toda la actividad de este fin de semana. Que Carlos nos mueva, nos ilumine, nos interpele y nos ayude a ser como él y a jugar el todo, por la patria, por el pueblo, por el peronismo y también por la fe de nuestra gente. Gracias, Diego.